Buenas noches. Hoy te presento una recopilación de relatos del coche fantasma. Se trata de una de las leyendas de carretera más conocidas en el mundo. A grandes rasgos, es un vehículo que aparece y desaparece de tu vista, que trata de sacarte del camino, causar un accidente, llamar tu atención, o algo como lo que le ocurrió a las 3 personas que nos mandaron su experiencia. Ocurre siempre en autopistas oscuras y solitarias. Sabemos bien que lo has visto o has oído de él. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Dicho lo anterior, ahora sí, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. A finales de 2005, en algún punto de la carretera La Noria, miré a la muerte muy de cerca. En aquel entonces tenía 19 años y vivía en Mazatlán. Salí de la casa como a las 6 o 7. Manejaba la camioneta de mi padre, pues esa tarde me mandó a entregar unos tambos que le prestó un tío que vivía en Casas Viejas, Sinaloa. Al llegar a su domicilio, metí el vehículo al patio e inmediatamente descargué los botes. Hubiera podido regresar inmediatamente, pero decidí quedarme un rato a platicar con mis primas. De todas maneras, me agarraría la noche en el camino. Por aquellas tierras siempre es recomendación evitar transitar las carreteras locales después de cierta hora. Has de saber que la oscuridad de la noche siempre da cobijo a cualquier clase de horror, humano o sobrenatural. En esa ocasión me sucedió algo que rayó en lo extraño y lo incomprensible. Tomé la pista cuando el reloj marcaba un poco más allá de las 11. Tengo esa hora como referencia porque ayudé a mi tía a bajar la cortina de la tienda cuando dieron las 11. Inmediatamente subí a la camioneta y agarré camino. La pista está constituida por 2 carriles únicamente. Ambos son estrechos, uno va y el otro viene. Hay partes de la carretera en que dichos carriles casi se hacen uno solo, ya sea porque el camino se hace menos o porque las laderas se acercan con sus piedras derrumbadas y su crecida vegetación. Tenía el radio encendido, como siempre, iba concentrado y miraba hacia el frente. Ya había librado una que otra curva que, incluso de día, me preocupaba tomar con alta velocidad. Casi a mitad del recorrido, me encontré a lo lejos las intermitentes de un vehículo que parecía no estarse moviendo. Bajé la velocidad en cuanto vi que, además del coche, había una persona agitando los brazos por encima de su cabeza. Aquella persona estaba a mitad de la vía solicitando con señas que me detuviera. Bajé la velocidad, pero no lo suficiente como para quedar a merced del conductor del otro vehículo. Te sabes bien las historias de asaltos o secuestros en carretera. Comprenderás que uno que vive por aquellos lares ya lo tiene grabado en la mente. Rebasé el vehículo mientras examinaba a la persona que salió de él. Era una mujer y estaba sola. Ella esperaba a unos pasos de un cutlass blanco. Dentro de él no había nadie. Tras asegurarme de ello, me detuve unos metros adelante. Encendí las intermitentes y estacioné la camioneta un poco más hacia la orilla del camino que el otro carro. Fue hasta que abrí la puerta y bajé que me di cuenta que había un socavón adelante. Un amplio agujero que había devorado gran parte de ambos carriles. En aquel bache gigantesco cabía bien una camioneta. De hecho, de no haber bajado la velocidad hasta detenerme, me hubiera encontrado con mi propia muerte. El agujero ante mí tenía suficientes metros de profundidad como para que no se pudiera salir de ahí fácilmente. Sentí un extraño cosquilleo en la nuca y la insoportable sensación de sudor frío en todo el cuerpo cuando me enteré de que me había salvado por poco y gracias a la ayuda de la mujer que me había hecho una advertencia atrás.
Por la gravedad del asunto, supe inmediatamente que pasaría la noche atorado en esa parte del camino. Pensé después que lo mejor sería subir al carro y tomar el camino de vuelta a Casas Viejas, pero no sin antes agradecer a la persona que me había salvado. Miré a mis espaldas, pero ya no encontré a nadie. La pista estaba oscurecida al máximo. La luna, que minutos atrás se asomaba por el filo del horizonte, había quedado escondida tras una colina. Pensando en que podría haber dejado aquel carro varios metros atrás, me eché a caminar en esa dirección por la orilla del camino. Fui tan lejos como me lo permitieron las luces intermitentes de la camioneta, que hacían parpadear el asfalto. La persona que me salvó de caer al socavón se había esfumado. Di un trago amargo al tiempo en que sentí que tenía las manos empapadas de sudor. Traté de hacerme a la idea de que era posible que aquella mujer se hubiera dado la vuelta para regresar. Al ver que no había nadie, me vino el pensamiento de que debía esperar al siguiente automovilista para avisarle del bache, o cuando menos bajar de la caja mi señalización, los triángulos reflejantes, y montarlos sobre la pista para evitar un accidente. Mientras lo estaba haciendo, vi las luces de un vehículo a lo lejos. Cuando corrí en su dirección, él ya se estaba orillando. El hombre al volante se estacionó atrás de mí y bajó. Lo primero que me hizo saber fue que, metros atrás, una mujer en un cutlass blanco le había alertado de algún peligro. Él tampoco sabía que había un socavón a media carretera. Sentí escalofríos cuando me lo dijo. Después de que le echó un vistazo al agujero, caminé con él de vuelta a su coche y le dije que yo creía que la mujer del coche blanco en realidad era una aparición. Ambos fuimos caminando para encontrarla, pero nos llevamos la misma sorpresa. Por mucho que me haya dado miedo imaginar que entre nosotros, en esa oscura carretera, había algo que no en todo momento podíamos ver, me siento agradecido con aquella mujer por haberme o habernos salvado la vida. Tiempo adelante volví a visitar a mis tíos en Casas Viejas. Pasé por el mismo lugar, pero de día. Al volver me aseguré de hacer una parada breve para dejar unas flores blancas a orilla del camino. Siempre que tomo aquella vía pongo atención a dicho tramo, pero jamás he podido volver a ver nuevamente a ese carro o a esa persona. Viajando de Puebla a Veracruz, antes de La Ceiba, se debe tomar un camino que bordea la montaña, pasando casi por encima de la presa y serpenteando muy cerca de varios acantilados. Gran parte del año y bajo ciertas temperaturas, tal carretera se inunda de niebla, impidiendo ver más de 2 metros al frente del escaso carril por el que se transita. Decidieron hacerlo peligroso pues, además de ser de un solo carril por dirección, hay trechos por donde se pasa muy cerca del voladero, del vacío. Me ocurrió en uno de tantos viajes que hice a la costa para visitar a la familia. Pese a que salí a tiempo de la capital, estuve atorado en un gran embotellamiento causado por un grupo de gente que, durante varias horas, tomó la carretera. A la 1 de la mañana empecé a subir la montaña. El camino iba bastante despejado de coches, pero no de una densa niebla que, claramente, se podía ver descender desde lo alto de la escarpada geografía. Como medida de precaución, además de bajar considerablemente la velocidad, giré la palanca de luces para aumentar la intensidad de los faros delanteros, para iluminar el pavimento que iba saliendo de las sólidas nubes blancas que flotaban a mi alrededor, mismas que después de un rato oscurecieron toda mi vista.
Bajé la velocidad a menos de 15 kilómetros por hora y acerqué mi rostro al parabrisas, tratando de mirar mejor las líneas desdibujadas sobre el pavimento. De pronto se materializó delante de mí un bocho azul. Lo alcancé y me formé tras de él. Si dejaba que avanzara un poco, este se perdía entre la niebla. Para que te des una idea de lo poco que se podía ver del camino y sus cercanías, ni siquiera me era posible saber si adelante del coche azul había una larga fila de vehículos. Ciertamente, el Volkswagen que iba siguiendo de cerca venía mucho más despacio que yo. No quedó de otra más que reducir aún más la velocidad e igualarla a la del auto de enfrente. En la parte trasera viajaba un niño que miraba en mi dirección. Iba de rodillas sobre los asientos y tenía las manos sobre los respaldos. Por momentos sonreía y luego hacía muecas. Viajé a baja velocidad por lo largo de 20 minutos, dando cerradas curvas, subiendo aún más la ladera. De pronto, el coche dio un volantazo. Frené inmediatamente y lo perdí de vista. Giré el volante cuidadosamente en la dirección en que lo había visto desaparecer y avancé. Lo primero que me vino a la mente fue que habían encontrado un obstáculo en el camino y para sortearlo tuvieron que hacer tal maniobra. La niebla dejaba ver poco, sin embargo, en cierto punto encontré que se acababa el piso firme. Alcancé a detenerme de golpe y casi grité del susto, pues pude distinguir que a pocos centímetros de donde se detuvieron las llantas de mi carro estaba el acantilado. Sentí angustia porque de inmediato caí en cuentas de que el coche azul que había seguido por bastante rato se había ido rodando hasta el vacío. Quise detenerme y bajar del vehículo a revisar, pero varios coches venían tras de mí, siguiendo la ruta que les iba trazando. El corazón casi se me salía del pecho. Había presenciado un accidente espantoso. Avancé lo suficiente hasta notar que adelante no había ninguna fila. Aquel carro venía liderando la caravana. Atravesé la montaña desesperado. Cuando llegué al siguiente poblado, detuve el coche, lo estacioné. Me di cuenta que había apretado tanto el volante que me hormigueaban las manos y los dedos. Inmediatamente busqué la asistencia de una patrulla y les notifiqué que había visto que un vehículo se había salido de la vía y que seguramente se había precipitado hasta el fondo. ¿Se trataba de un bocho azul?, preguntó el gendarme. Así es, respondí confundido. Y un niño en los asientos traseros le venía haciendo muecas, remató el oficial. Es casi una atracción turística. Ese carro no existe más. Es una ilusión o una aparición que propicia el peligroso terreno. Llega junto con la niebla y desaparece siempre en el mismo tramo. Lo que el gendarme no me dijo en aquel entonces, pero alguien de mi familia me comentó para que me fijara al regreso del viaje, era que a veces, si el clima lo permitía, se podía ver el coche hasta el fondo, en un sitio donde no pudo ser rescatado. Fue aquella la primera vez que visité el balneario del que tanto me habían contado mis amigos. Ellos tenían perdida la cuenta de cuántas veces habían ido a ese lugar, ya que sus padres desde pequeños les formaron el hábito de pasar uno que otro fin de semana al año, disfrutando del sol en las sillas de plástico y de las aguas azufradas de sus albercas. Por un motivo que no recuerdo al día de hoy, salimos bastante tarde del parque. Cuando nos subimos al carro, el cielo estaba todo oscurecido.
Por aquellos días ninguno de nosotros era mayor de 25 años. El coche era prestado, por lo que la única apuración que llevábamos encima era la de entregarlo a tiempo. Ellos me habían contado maravillas de aquel balneario, expectativas que no se cumplieron para mí, pero creo que porque ellos idealizaban ese lugar que formaba parte de su infancia. En fin, el caso es que también había escuchado hasta el cansancio sus anécdotas de viaje. De entre todas, ellos me habían contado que habían descubierto un atajo que cortaba gran parte de la autopista principal, solo que al tratarse de un tramo rural y poco usado, resultaba ser un camino solitario y peligroso. De regreso, se les ocurrió que era buen momento para mostrarme y demostrarme que lo que contaban cada que hablábamos de fantasmas era cierto. Según ellos, aquel camino era público. Sin embargo, tan pronto tomamos la desviación, entre un par de árboles secos que se alzaban a unos metros de la pista, me vino la sensación de que podría ser que estuviéramos invadiendo propiedad privada. Contaban que, con todas las luces apagadas, refiriéndose a las del carro, ya que en toda esa recta no había ni un solo poste de luz, ninguna valla o señalamiento, y ningún foco, aparecían cosas sobre los secos pastizales que se mecían con el viento a ambos lados. Para ellos era algo así como un reto o un desafío estacionar el vehículo y apagar el motor y las luces, esperando encontrar algo en sus alrededores y determinar cuánto tiempo soportaban quietos en lo oscuro. Recuerdo que a esa edad hacíamos tonterías sin pensarlas lo suficiente, pero esa fue una de las peores. Ulises apagó las luces, pero no se detuvo y mucho menos disminuyó la velocidad. En lo que nuestros ojos se acostumbraban al reflejo que daba la luna, navegamos por lo largo de un mar de completa oscuridad, y lo que seguramente fueron segundos, nos parecieron minutos. Necio y sin hacernos caso de prender los faros, mi amigo aseguraba conocer el camino. Estaba muy positivo en cuanto a que se trataba de una recta, que no había zanjas ni agujeros, que no había piedras o fallas en el terreno donde pudiéramos estrellarnos. De pronto, sin siquiera esperarlo o imaginarlo, apareció a unos metros un coche. Ulises tuvo que pisar el freno hasta el fondo. La inercia nos hizo sacudirnos hacia el frente y de vuelta a nuestros asientos. Quedamos asustados y sorprendidos, ya que si él hubiera decidido dar el volantazo para esquivar el auto, hubiéramos terminado estampados en un árbol. Lo que vieron nuestros ojos solo duró unos cuantos segundos, ya que el coche frente a nosotros desapareció en cuanto Ulises encendió sus faros, así, sin más, en un tronar de dedos. Avanzamos de inmediato porque la vibra circundante era muy pesada. El ambiente se puso frío de un momento a otro, al tiempo en que la misma sensación de intranquilidad nos puso a todos a gritar. Más adelante, de entre los matorrales, saltaron mazorcas encendidas que golpeaban la carrocería. Mientras hacíamos todo por dejar atrás el siniestro atajo, no podíamos ver quién o quiénes aventaban los elotes envueltos en llamas al carro en movimiento. Antes de abandonar por completo el camino de terracería, volvimos a ver el coche a nuestras espaldas. Nos dimos cuenta porque el espejo retrovisor del auto en el que viajábamos resplandecía intermitentemente gracias a que quien nos seguía nos estaba lanzando las altas. Salimos de aquel tramo a salvo. Hicimos una pausa en lo que dejaban de pasar coches a gran velocidad para incorporarnos a la libre. Mientras, no pudimos evitar voltear y ver que el auto a mitad del llano desaparecía entre la frescura del viento que mecía los matorrales.
Después de aquella ocasión nos organizamos para regresar 3 o 4 veces más al balneario. Sin embargo, jamás quisimos volver a tomar ese atajo y nunca más dejamos que nos agarrara la noche en el camino de vuelta. Gracias a ustedes que nos han mandado sus experiencias, aún tenemos más historias para compartir sobre coches que se desvanecen en la carretera. Estoy tan seguro de que las quieres oír como de que a ti te ha pasado o te han contado algún suceso relacionado con este tema. Nuestra bandeja de correo está abierta para recibir tus relatos. No olvides tampoco dejar tu like y suscribirte. Si has considerado apoyar a la producción con una propina, te dejo el enlace de PayPal en la descripción. El lunes no te pierdas la segunda parte de La Cueva del Diablo. Si aún no escuchas el inicio de la historia, revisa la descripción de este video para que lo hagas ahora mismo. Que pases un buen día del amor y la amistad. Si los astros se alinean a nuestro favor, probablemente tengamos una sorpresa para este domingo. Alguien te observa en la oscuridad.